Cuando los fantasmas de su pasado vuelven para atormentarlo, un excomando del ejército finlandés se limita a defenderse, procurando volver al anonimato que lo protegía. Sin embargo, cuando el asesino de su familia es liberado, el hombre se ve consumido por el deseo de venganza, dispuesto a arrasar con todo a su paso. Sisu es una palabra finlandesa que no tiene una traducción exacta, más allá de que se usa para describir una forma de coraje inconmensurable y una determinación sin límites. Sisu se manifiesta cuando toda la esperanza se ha perdido. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se vio obligada a ceder parte de su territorio a la Unión Soviética debido a los términos de paz. Más de 400.000 finlandeses tuvieron que abandonar sus hogares y mudarse al nuevo lado de la frontera de su reducido país. La mayoría de los desplazos eran de Karelia, una región que estuvo en disputa entre Finlandia y la Unión Soviética en la Guerra de Invierno. Los finlandeses acabaron perdiendo, pero no sin dar una batalla. Y tengan por seguro que la darán de nuevo. La historia nos presenta a uno de ellos, a Tami Korpi, un excomando finlandés convertido en buscador de oro que, contrario a sus compatriotas, se adentra en el territorio de Karelia junto a su leal y perruno compañero Ukko. Tienen asuntos pendientes por esos lares. Al llegar a una vieja casa, Ukko enseguida se refugia en la casita para perros, como si conociera este lugar. ¿Y cómo no va a conocerlo si este fue el hogar de Korpi alguna vez, cuando su esposa y sus hijos seguían a su lado? Tiempos que no volverán. Mientras tanto, en Siberia, un prisionero se estaba pudriendo bajo la intensa lluvia cuando unos guardias lo sacaron para llevarlo ante un oficial de la KGB que quería verlo. El oficial lo reconoce como Igor Draganov, antiguo comandante de un escuadrón de soldados sádicos que arrasaban con aldeas enteras a su paso. Entre el montón de crímenes de guerra cometidos por Draganov, el más abominable de todos fue el asesinato de una mujer y sus 2 hijos pequeños, a los cuales cortó en pedacitos. We were saving bullets. El oficial pronto le borra la sonrisa y es que esa familia que había masacrado era la de un soldado finlandés que se había convertido en una leyenda en batalla. Sus propios enemigos lo bautizaron como el hombre que se niega a morir, aunque nosotros lo conocemos mejor como a Tami Korpi, el buscador de oro. Por ende, el oficial le ofrece a Draganov la oportunidad de determinar su tarea y de vengar a los más de 300 soldados rojos que murieron a manos del finlandés. Al comandante poco le importaba el indulto. Volvería a matar de a gratis. Volviendo con el protagonista, este desmonta su vieja casa pieza por pieza, decidido a instalarla en otro lugar más seguro para honrar a su familia. Con su camión cargado, el hombre quema los restos que no le servían y se despide de la tierra a la que alguna vez llamó hogar. Tras eso, Korpi emprende rumbo al oeste para cruzar a Finlandia, pero en el camino se encuentra con una sorpresa. Al verse rodeado, Korpi no tiene otra que entregar su pasaporte para que vean que no es una amenaza. Lo que no sabía es que sus documentos caerían en manos de Draganov, quien lo identifica como el hombre al que está buscando, y se burla de su ingenuo intento de empezar de nuevo en otro lugar. Un hombre como él jamás conocerá la paz. Si bien los soldados conservan la discreción, el protagonista empieza a sospechar que algo anda mal y termina de confirmarlo cuando ve a un soldado preparando un molotov, mientras que otro se dirige a pinchar uno de sus neumáticos. No lo dejarán irse con vida. Otro soldado consigue colarse en su camión, aunque lo manda a dormir rápidamente. Con los soviéticos sobre sus talones, Korpi le ordena a su rehén que prepare el cargador de su fusil. Va a necesitarlo. Cuando el motor de su camión se recalienta, se ve obligado a detenerse cerca de las ruinas de una iglesia abandonada. Los secuaces de Draganov se quedan a la expectativa y abren fuego en cuanto un hombre sale del camión, pese a que su comandante les había ordenado que esperaran. Solo él sabía que era una trampa. Con su fusil en alto, el protagonista le vuela la cabeza al copiloto de Draganov, pero decide dejarlo a él con vida a manera de mensaje, ignorando que estaba viendo a los ojos al asesino de su familia. I
fucking told you to keep still. Mientras trata de reparar su vehículo, Dragunov presencia la llegada de los refuerzos motorizados, a los que les ordena que sigan adelante para cazar a Corpi. Al ver lo que se aproxima, el hombre se sale de los caminos verdes y toma un atajo que lo lleva a la carretera, donde la velocidad es lo que más importa. Corpi se defiende con el revólver que le había quitado al soldado de antes, pero los de ahora visten unos uniformes acorazados que hacen rebotar las balas. Corpi, por su parte, no tiene más que su voluntad como escudo, y eso lamentablemente no es a prueba de balas. Pero como esta es una película y él es el protagonista, el guión estará siempre de su lado. Durante la persecución, uno de los motociclistas se lanza a la parte trasera de su camión e intenta dispararle desde arriba. A punta de sacudidas, Corpi lo empuja hacia el capó, donde el soldado trata de atacarlo con el gancho de la cuerda de remolque. Aún así, el excomando se lo quita de encima rápidamente y el soldado cae de lleno en la carretera. Mientras que sus compañeros lo esquivan, su comandante le pasó por encima porque no tenía más espacio para dónde moverse. ¡Qué lamentable accidente! Volviendo a la persecución, Corpi choca con un auto abandonado para derribar a otro motorizado. Ahora solo quedan dos en pie, aunque esos dos son los más insistentes. Uno de ellos logra colarse en el camión y lo empuja hacia afuera, mientras que el otro desenfunda su escopeta listo para volarle la cabeza. Corpi, por suerte, es más veloz. Hecho eso, tomó al soldado restante y lo enganchó al cable, el cual se fue recogiendo hasta decapitarlo. Ante el fracaso de sus hombres, Dragunov pisa el acelerador y lanza un cóctel molotov al camión de Corpi, quien se defiende lanzándole el cadáver que estaba sobre su capó, con las granadas bien calientes, por supuesto. Creyendo que había acabado con Dragunov, Corpi se sale de la carretera y conduce hasta un campo donde ni hay un alma a la redonda. Finalmente ahí se detiene para apagar las llamas que estaban quemando los tablones. Mientras Uku estira las patas, Corpi toma un respiro y en eso descubre que tenía un fragmento de bala incrustado en la mejilla. El hombre que se niega a morir. Aunque eso no significa que sus enemigos dejarán de intentarlo. Enseguida el hombre mete a su perro en el camión y emprende la marcha, esta vez con toda la velocidad que el motor permite. Frente a las arremetidas de los aviones, decide resguardarse en el primer lugar que ve, un viejo granero que no parece pertenecerle a nadie, al menos no desde hace mucho tiempo. Mientras, los pilotos siguen en lo suyo descargando sus ametralladoras sobre el granero. No resistirá por mucho más. Salvado por la campana. El protagonista se adentra en un bosque bastante denso donde los pilotos tienen problemas para ubicarlo. Es por eso que toman la sensata decisión de descender con las alas en vertical para poder visualizar a su objetivo. El primero que lo intenta, para sorpresa de nadie, termina yendo con San Pedro. Al no escuchar el otro avión, Corpi cree que se han retirado y retoma su rumbo hasta llegar al final del bosque. Ahí se detiene de nuevo para asegurarse de que el cielo está realmente despejado. Todo indica que sí. Minutos después, mientras conduce cerca de un acantilado, Corpi le asegura a Uku que falta poco para cruzar la frontera. Es entonces que el otro avión aparece desde el risco, decidido a terminar con su trabajo. Cuando se queda sin balas, el piloto opta por eyectarse mientras que su avión va directo al camión de Corpi. Esta vez no tiene escapatoria. Recuerden, el poder del guión. Apenas cae en su paracaídas, el piloto empieza a dispararle con su pistola, pero está tan nervioso que no puede atinarle. Corpi, con su paciencia colmada, camina hacia él con la intención de sacarlo de su miseria, aunque el soldado pasa de la angustia a la emoción. Un nuevo avión se está acercando. Mientras que el protagonista emprende la huida en su camión, el soldado lo despide de forma burlona y luego se despide de sí mismo. El avión que se aproxima no lleva balas precisamente. Por más que Corpi acelera, no es suficiente para alejarse de la lluvia de bombas que caen desde el cielo. Al final se ve obligado a lanzarse con camión y todo por el acantilado, esperando que el agua amortigüe su caída. Tras unos segundos de oscuridad, el hombre abre los ojos y ve el agua entrando por un montón
montones en el vehículo. Si bien sale por la puerta junto a Uku, da media vuelta para liberar los tablones de su vieja casa. El esfuerzo le toma más tiempo de lo que pensaba e inevitablemente sus pulmones acaban cediendo. Uku espera impaciente en la superficie preguntándose qué pasó con su dueño. Justo entonces Corpi emerge aferrado a un tablón y los chillidos de su perro acaban por despertarlo. La muerte lo tendrá cuando se lo gane. Más tarde, Dragunov y sus hombres se pasan por el acantilado en busca del excomando. No solo no encuentran su cuerpo, sino que la carga del camión también había desaparecido. Frustrado, el comandante deduce que Corpi había usado los tablones para construir una balsa que le permitiera navegar por estas aguas. Precisamente con la balsa, el protagonista alcanza una orilla donde se encuentra con una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, un tanque abandonado. Dragunov y sus hombres se atrincheran en el puesto fronterizo, atentos a cualquier movimiento fuera de lo común en el horizonte. Al ver cómo los pájaros de los árboles echan a volar al mismo tiempo, el comandante afirma que Corpi se está aproximando. Los soldados asumen sus posiciones preparando sus torretas y sus fusiles. Sin embargo, palidecen al ver el tanque de Corpi, cubierto con los troncos de su casa y alimentado por dinamita pura. El protagonista acelera el paso progresivamente mientras que enciende poco a poco las cargas de dinamita escondidas en la parte trasera. Frente a este armatoste, Dragunov les ordena a sus hombres que mantengan la posición. Muy épico y todo, pero esta maniobra le sale bastante cara a nuestro protagonista. No solo el tanque queda completamente inutilizado, sino que él termina gravemente herido. Al menos Uku sale ileso. De alguna manera siempre lo hace. Antes de entregarse a los soviéticos, Corpi muerde efusivamente su cuchillo tratando de despegarlo del mango. Apenas sale del tanque, Uku emprende la huida perdiéndose en el bosque. El perro poco le importa a Dragunov. Él quería el premio gordo, y ese era Corpi. Para su desgracia, justo antes de ejecutarlo, el oficial de la KGB aparece exigiendo con vida al prisionero. A regañadientes, el comandante lo arrastra hasta él, entregándolo como si fuera un animal salvaje. Bueno, en cierta parte lo era. There's no place like home. El protagonista despierta en un tren con destino a Siberia, donde un oficial lo tortura con descargas eléctricas hasta que Dragunov le dice basta. Él piensa torturarlo de una forma aún más dolorosa. Una vez en privado, el comandante le confiesa que ha matado a tantas mujeres y niños que ha olvidado cómo lucían. Recuerda perfectamente los gritos y las súplicas, aunque los rostros se han esfumado de su memoria, excepto por uno, un niño tan valiente que por poco le quitó el ojo con un cuchillo. Ese niño luchó por proteger a su hermano y a su madre, pero al final todos fueron reducidos a pedacitos y se convirtieron en alimento de vagabundos y perros callejeros. Así fue como murió la familia de Corpi. Siguiendo con su discurso, Dragunov admite que los rumores sobre él tienen algo de razón. Encendió un fuego en el interior de Corpi que se tradujo en la muerte de cientos de sus hermanos de armas. Pues bien, es hora de apagar ese incendio. La leyenda del hombre que se niega a morir morirá con el tiempo. Los restos de su hogar serán usados como vías de tren, pegados al mismo suelo donde yace su familia. Corpi pasará el resto de sus días en un agujero privado del sol, como un fenómeno de circo al que ya nadie le importa. In the years to come, Siberia is a very bad place to be immortal. Y con estas palabras, Dragunov se despide para siempre de su peor invención. Aunque Corpi no ha terminado con él. Apenas lo dejan solo, el hombre empieza a tirar de la cadena que lo sujeta desde el techo, haciendo un esfuerzo sobrehumano para liberarse. Alarmados por el ruido, un par de guardias se asoman al vagón y ven a Corpi en el suelo, bañado en su propia sangre. Aún así, ninguno de los dos quiere entrar a encadenarlo de nuevo, así que lo dejan a su suerte. Luego de perder en piedra, papel o tijera, un guardia se prepara para entrar, mientras que un malherido Corpi saca una mouse herramienta misteriosa que tenía escondida en la pierna, el cuchillo. Ante los nervios de su compañero, el guardia mayor decide ofrecerse como voluntario creyendo que estaban sobreestimando demasiado a Corpi. Después de todo, solo es un hombre.
Seguido de los gritos, el guardia escucha unos golpes en la puerta. Al asomarse, ve a su compañero asintiendo con la cabeza, lo que quiere decir que se ha encargado del prisionero. El guardia entonces abre la puerta solo para descubrir del otro lado el cuerpo cercenado de su compañero junto a un furioso Corpi. El pobre hombre prefiere tirarse del tren antes que enfrentarse a ese demonio. En otro vagón, el oficial de la KGB y sus hombres se encontraban cenando cuando Draganov le recordó su parte del trato. El oficial muy tranquilo le responde que se encargarían de eso después. Ahora es momento de celebrar por su victoria. Armado con un pico, el protagonista avanza por el tren y llega a un vagón repleto de soldados dormidos. Corpi se mueve con sumo silencio esquivando el montón de piernas y brazos que se interponen en su camino. Pese a que uno de los soldados se despierta por casualidad, él consigue salir del vagón sin ser visto. No obstante, pronto se descubre casi que en el mismo lugar, rodeado de soldados en el quinto sueño, excepto por uno que recién había vuelto del baño. Ni modo. El ruido acaba despertando a otro soldado, así que el protagonista lo apuñala antes de que siquiera pudiera decir buenos días. Tras una sacudida del tren, un soldado deja caer una botella de licor que se hace añicos en el suelo. Con tal de seguir desapercibido, Corpi pasa por encima de los fragmentos de vidrio. Aunque entonces, un soldado abre los ojos por una gota de sangre. Cuando el cadáver de la litera termina cayendo sobre el soldado de abajo, Corpi lo toma como una señal de que debe irse ahora mismo. Apenas sale del vagón, bloquea la puerta con el pico para asegurarse de que no puedan seguirlo. Luego de ver que en el próximo vagón hay un grupo de hombres armados y bien despiertos, el protagonista decide ir por arriba, aunque el vapor pronto empieza a causarle estrago. Obligado a improvisar, desarma a un soldado y se lleva a unos cuantos hasta que ellos contraatacan con toda su artillería. Habiendo descargado sus armas, los soldados se preguntan si le dieron al objetivo. No le dieron. Todavía en la escena, Draganov es el único que logra escuchar que algo raro está pasando. Ese algo no es otro que Corpi acribillando a los soviéticos, volando cabezas y extremidades por igual. Al percatarse de esto, Draganov opta por desanclar la parte delantera del tren del resto de vagones, dejando atrás al protagonista y también un misil balístico. En cuanto vuelve a la escena, el comandante apuñala a un hombre y luego abre fuego contra los demás, dejando al oficial que lo había reclutado como el último en pie. Más vale que cumpla con su parte del trato. El oficial entonces le muestra un maletín lleno de billetes, señalando que todo eso es para él. And this is for you. Para cuando los soldados derriban la puerta bloqueada con el pico, no solo Corpi ya se había escapado, sino que había activado el misil balístico que estaba resguardado en el tren. Draganov estaba a punto de posar sus manos en el dinero cuando el vagón empieza a temblar y las luces parpadean como locas. Algo grande se aproxima. Definitivamente este es el pariente perdido de John Wick. Corpi cae directo sobre Draganov y lo somete contra el suelo, aunque el comandante también sabe defenderse. Luego de aplastar al protagonista con una mesa, Draganov emprende la retirada, aunque entonces escucha la mesa crujir. Esto no ha terminado. La pelea se traslada a la cocina, donde el comandante intenta ahogarlo en el fregadero. Después de tratar de apuñalarlo con una cuchara, Corpi se hace con un tenedor y se lo clava en la pierna. El comandante le devuelve el favor en la espalda, tras lo cual lo lanza contra un estante. Corpi sufre la peor paliza de su vida, con su sangre cubriendo lo que alguna vez fue su rostro. Draganov solo se detiene para expresarle lo decepcionado que se siente de él. Se suponía que era una leyenda, y las leyendas nunca pierden. Dicho eso, toma una pala de metal y se prepara para cortarlo en pedazos de la misma forma que hizo con su familia. A duras penas, Corpi se arrastra hasta el misil, el cual seguía encendido en la dresina. Cuando Draganov le pide que escupa sus últimas palabras, él le responde con otra cosa: una tuerca.
Cuando el comandante creía haberse salvado, el misil se reactiva y acaba explotando en su cara. Corpi admira desde lejos los fuegos artificiales. Su familia por fin puede descansar en paz. No muy lejos de la frontera finlandesa, unos soldados estaban de guardia cuando escuchan la explosión del tren. De la neblina surge un hombre que estaba moviendo un vagón cargado de tablones con la dresina. Este les muestra su pasaporte revelando que se trata del legendario Atami Corpi, el hombre que se niega a morir. Un tiempo después, vemos a Corpi trabajando en la construcción de su nueva casa en Finlandia, cuando de pronto Uku empieza a ladrar. Un grupo de hombres armados con hachas se aproximan. Quizás los rojos han encontrado su escondite. Te voisit tarvita apua. Corpi se queda sin palabras ante este gesto, aunque sus ojos hablaban por él. Por primera vez, no tiene que pelear.